Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente con nuestro tema de integración numérica. En este video vamos a tocar el tema de la integración numérica utilizando las conocidas reglas de Simpson, que son el siguiente nivel de las reglas de Newton-Cotes después de la regla del trapecio. Básicamente, al igual que la regla del trapecio, estas reglas se basan en usar un polinomio en lugar de la función original y en lugar de líneas rectas, o sea que tiene que ser un polinomio de grado superior al grado 1. Si recuerdan lo que habíamos hecho con la regla del trapecio, si yo tenía estos tres puntos, yo podría solamente tener la opción de unir con una línea recta, unir con otra línea recta y calcular la suma de las áreas bajo los dos trapecios. O sea, del trapecio conformado por esta altura y la línea recta, en el primer caso, más el siguiente trapecio. Pero ahora yo puedo, en lugar de hacer eso, puedo tomar los dos puntos extremos, el punto de la mitad, y aproximar un polinomio de segundo grado que pase por esos tres. Esa es una mejor aproximación que la línea recta que unía al primero y al último punto. O bien, si quiero darle mayor precisión, puedo tomar más intervalos, por ejemplo, tres intervalos con un punto inicial, el punto final y dos puntos en la mitad equidistantemente espaciados para tener 1, 2, 3, 4 valores de x, 4 valores de la función de y, y por esos 4 puntos aproximar la línea punteada que ven ustedes aquí, que es un polinomio de grado 3. Esa es una aproximación mejor aún, aunque todavía tiene unas zonas de error. Y así podemos seguir subiendo el grado del polinomio si nos interesa. Vamos a mirar estos dos casos en particular, del grado 3 y el del grado 2 y el del grado 3, porque son las reglas más conocidas y las que con mayor frecuencia se utilizan para este tipo de problemas. La primera es la conocida como la regla de Simpson de un tercio. Este Simpson no tiene nada que ver con Matt Groening, ni con Homero, ni con ninguno de esos. Es un Simpson de verdad serio. El principio de aplicación es idéntico al de la regla del trapecio, solo que se reemplaza la función original por un polinomio de grado 2. Ahora, ¿cómo debe ser un polinomio de grado 2 para que pase por los tres puntos conocidos, inicial, final y el punto medio del intervalo? Bueno, una parábola, pero ¿cómo la encuentro? Ya nosotros eso lo resolvimos en el capítulo anterior, porque si yo tengo tres puntos en el plano, puedo calcular un polinomio de interpolación de segundo grado, bien sea polinomio de Newton, de los polinomios que se escriben en términos de diferencias finitas, o un polinomio de interpolación de Lagrange que pase por esos tres puntos. Esa es la que nos resulta más fácil, porque el polinomio de interpolación de Lagrange no requiere hacer la tabla de diferencias para encontrar los coeficientes del polinomio, sino que simplemente se formula como se ve aquí, siendo el x inicial el valor de a, el límite inferior de la integral, el x final el valor de b, que es el límite superior de la integral que estamos queriendo calcular, y el x intermedio es el punto medio entre a y b. Al hacer aproximadamente la integral usando un polinomio de interpolación de Lagrange como el que tengo aquí, pues este es un despliegue, una expresión que se puede despiezar o expandir en términos algebraicos más simples, cosa que no lo vamos a hacer aquí, pero que luego de haberlo hecho y de hacer la aplicación del concepto de integración, vamos a llegar a una expresión que dice que la integral es aproximadamente igual a h, donde h es el ancho de cada uno de los dos subintervalos, h tercios por f del punto inicial, más 4 veces f en el punto medio, más el valor de f en el punto final. Esta demostración, pasar de aquí o por qué se llegó a este valor como respuesta de esta integral, lo pueden consultar paso a paso en el libro Métodos Numéricos para Ingenieros de Stephen Chapra y Raymond Cannell en el cuadro 21.3. Entonces, esta expresión que tengo aquí en la parte final de la lámina es la conocida regla de Simpson de un tercio. Entonces, siendo ahora, vamos a hacer una precisión antes de continuar. Esto es aplicable a una función que se está integrando entre un valor a, un valor b, y tomando como referencia el punto medio del intervalo. H es la mitad
de la distancia entre A y B en ese caso. Pero como ya sabemos, si yo puedo hacer un cálculo mejor, pues debo hacerlo. Entonces yo puedo dividir el intervalo original de integración en más intervalos, con la condición de que el número total de intervalos sea par, para que en cada par de intervalos yo pueda hacer una aplicación completa de la regla de Simpson de un tercio simple que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque esta regla que acabamos de ver, esta que estoy señalando aquí, parte de la base de que el intervalo de A y B se partió en dos pedazos, o sea, en dos intervalos de la misma anchura. Ahora, si quiero hacer una integral entre un A y un B, un x0 y un xn, partiéndolo en varios intervalos, yo necesito que el número de intervalos, no de puntos, de intervalos, sea un número par, para coger los dos primeros y aplicar allí una regla de Simpson de un tercio. Luego el tercero y el cuarto, el segundo y el tercero tienen en común un punto, porque el tercer punto es el límite final del segundo intervalo, pues es el límite inicial del tercero. Entonces cojo el tercer y cuarto intervalos y aplico Simpson de un tercio allí, cojo quinto y sexto intervalos y aplico Simpson de un tercio allí, y así sucesivamente. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que el número total de intervalos en que se subdivide el intervalo original de integración para esta aplicación múltiple sea par. Si lo hago así, entonces ¿qué pasa? Que la integral completa es como integral de x0 hasta x2, más integral de x2 hasta x4, más de x4 hasta x6, más, y la última sería de xn menos 2 hasta xn, donde x0 pues es el valor inicial A y xn es el valor final B del intervalo original. Si yo reemplazo cada una de estas partes, cada una de estas pequeñas integrales de esta suma por su fórmula respectiva de Simpson de un tercio, entonces voy a encontrar esta expresión. La primera, x0, 4fx1, fx2 sobre h tercios, o 2h sobre 6. El 2h sobre 6 es simplemente un simple truco para poder hacer una factorización y después decir eso. B menos a sobre 3n. Realmente esto es igual a lo que habíamos hecho con el trapecio, solo que aquí la suma se cambia un poquito, porque tengo b menos a sobre 3n h tercios por f, por la función en el primer punto, más 4 veces la suma de los valores de la función en todos los puntos intermedios cuyo subíndice sea impar, más 2 veces la suma de todos los valores intermedios de la función cuyo subíndice sea par, excepto el último, y aquí el valor de la función en el último punto por fuera de cualquier sumatorio. Y esta es la fórmula de Simpson de un tercio para cuando se subdivide un intervalo en un número n de intervalos más pequeños, y a cada pareja se le aplica la fórmula de Simpson de un tercio simple. Bien, entonces, como pueden ver, esta es una aplicación muy similar en la lógica a la aplicación de la regla del trapecio múltiple, pero que requiere considerar que el número total de subintervalos sea par, y a cada pareja de intervalos, a los dos primeros, al tercero, el cuarto, quinto y sexto, se le aplica la regla de Simpson como aparece aquí en esta parte de la lámina. Y al hacer la suma y simplificar algebraicamente vamos a llegar a esta expresión. La regla de Simpson de 3/8 es el siguiente paso. Si yo en lugar de usar el intervalo de integración original lo divido no en 2 sino en 3 intervalos, entonces tengo 4 puntos y puedo aproximar un polinomio de grado 3 que pase por esos 4 puntos, como lo dice aquí. Entonces, en lugar de usar la función original, uso un polinomio de grado 3 que también será un polinomio de interpolación que tiene que pasar por los 4 puntos conocidos de la función y hacer la misma aplicación. Entonces, esta es la regla de Simpson de 3/8 simple, o sea, con 4 puntos. ¿Cómo resulta? Me resulta que el valor de la integral va a ser 3h sobre 8 por el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo, más 3 veces el valor de la función en el primer punto, más 3 veces el valor de la función en el siguiente punto, más el valor de la función en el extremo final del intervalo. Entonces, si yo quiero integrar una función entre un límite a y un límite b, pero quiero reemplazar la función por un polinomio de grado 3, entonces tengo que coger el valor de la función en a, el valor de la función en b, escoger dos puntos equidistantes para completar los 4 que necesito,
saber cuánto vale la función en esos dos valores intermedios, y por esos 4 puntos aproximo un polinomio de interpolación de tercer grado. Al hacerlo y simplificar, el valor de la integral me queda en esta expresión, que es la regla de Simpson de 3/8. Entonces, quiere eso decir, esta lámina la voy a saltar porque no me interesa hablar del error de truncamiento. Quiere eso decir que si yo necesito ser más preciso y tengo una función entre un valor A y un valor B, puedo subdividir ese intervalo en muchos intervalos pequeños, y si quiero hacerlo con la regla de Simpson de 3/8, lo puedo hacer si ese número total de intervalos completo es múltiplo de 3. Y entonces por cada 3 intervalos tengo 4 puntos y puedo aproximar allí un polinomio de grado 3. En el siguiente, en el tercero, cuarto y quinto intervalo puedo hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto intervalo puedo hacer el siguiente polinomio, y así sucesivamente. Otra cosa que puede suceder es que yo, por ejemplo, si tengo una función así, tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos, no puedo hacer ni la de Simpson de 1/3 ni la de Simpson de 3/8 completa, porque la una necesita un número par de sus intervalos y la otra un número de sus intervalos que sea múltiplo de 3. Pero sí puedo hacer una regla de Simpson en estos dos primeros, y como aquí me quedan 3, hacer una regla de Simpson, esta primera es de 1/3, y en los siguientes 3 intervalos hacer una regla de Simpson de 3/8. Claro, tengo que trabajar cada parte por separado, pero a mí eso no me importa, porque lo que yo estoy tratando es de aproximar la integral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta integral 0.2 más 25x menos 200x cuadrado más 625x cubo menos 900x a la 4 más 400x a la 5 entre 0 y 0,8, con 4 puntos que serían el 0, el 0,8 y dos valores intermedios que tengo que calcular para dividir eso en 3 partes, que serían el 0,26 y el 0,533. Aquí ya empezamos a tener problemas con las cifras decimales. Entonces tengo este punto conocido, este punto conocido, este punto conocido y el último, que son estos 4 valores que están aquí en la tabla. Si yo quiero resolver eso con la regla de Simpson de 3/8, tengo que encontrar un polinomio que pase por estos 4 puntos, que será un polinomio de grado 3, y al aplicar la fórmula de Simpson de 3/8 encontraré un valor aproximado de la integral. El que acaba de salir aquí es el valor exacto de la integral calculado analíticamente, que lo tomamos como punto de referencia. Entonces, al aplicar la regla de Simpson de 3/8 me da esto, que me da 1,519179 con un 7.3% de error, porque esto debería dar 1,64. ¿Cómo arreglo eso o cómo calculo eso de una manera diferente? Bueno, puedo subdividir, cada uno de estos a su vez lo puedo dividir en 3, lo cual me exigiría calcular más valores en la tabla y hacer en cada intervalo, en cada grupo de esos, cada grupo de esos 3, este mismo cálculo adecuado a los límites de cada uno y a los valores de cada uno, lo cual pues se puede sistematizar con un pequeño ciclo o en un Excel. O también puedo hacer una jugada diferente. Voy a dividir en 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. En los dos primeros hago un Simpson de 1/3 entre 0 y 0,32, tomando 1, 2 y 3 puntos. Y este Simpson de 1/3, que está descrito aquí la expresión y aquí expandida en números, me da 0,38 sobre 32,37. Y en los siguientes 1, 2, 3 y 4 tengo 1, 2, 3 intervalos, hacer allí un Simpson de 3/8, y ese Simpson de 3/8 me da 1,26. O sea que la suma de esto más la suma de esto me da la integral aproximada total, que me da 1,645077. El valor exacto de la integral era 1,6405, lo que quiere decir que el valor que me dio es un poco mayor, tiene alguna parte por encima más de lo que debía tener con respecto a la curva, pero el error es de 0,2%, lo cual es bastante satisfactorio, o pues no luce tan complicado en cuanto al volumen del error. Si quisiéramos hacer una
progresión con grados más altos, con un polinomio de grado 4, la regla de Simpson me daría esta expresión. Me daría la de 1/3 me dio esto, la de 3/8 me dio esto, la siguiente con un polinomio de grado 4 me daría esta expresión: 7 fx inicial más 32 f de x1 más 12 fx2 más 32 fx3 más 7 fx4 sobre 90. La del grado siguiente me daría una expresión un poco mayor y se podría sacar más, pero no se gana mucha exactitud subiendo el grado del polinomio, se gana más exactitud ampliando el número de subintervalos, porque ya sabemos por la misma definición de integral que en la medida en que el intervalo sea más pequeño y tienda a ser más, el delta x tiende a 0, la suma total de las partes adquiere mayor precisión. Bien, entonces hasta aquí queda cubierta la definición de la regla de Simpson de 1/3 y de la regla de Simpson de 3/8. ¿Qué pasa si yo los datos que tengo para integrar la función me dan una tabla de datos donde los x no están uniformemente espaciadas? Ahí viene un problema, porque las reglas de Simpson exigen que los intervalos sean del mismo tamaño, bien sean de 2 o bien sean 3, o bien sean un número par o bien sean un número múltiplo de 3, pero todos igualitos. Si los datos que me dan no están igualmente espaciados, pues tengo que hacer un análisis de los mismos y ver cuál es la aplicación más inteligente que puedo hacer. Una primera es aplicar la regla del trapecio a cada segmento, o sea, sumar trapecio en el primer segmento, trapecio en el segundo segmento, trapecio en el tercer segmento, pero como los h son diferentes, ya no puedo hacer la sumatoria en una sola expresión, tengo que calcular cada uno de estos términos por aparte. Si quisiera aplicar reglas de Simpson, por ejemplo, si me dan esta expresión, esta tabla, yo veo que de 0 a 0, el primer intervalo tiene una anchura de 0,12, el segundo de 0,1, el tercero de 0,1, el cuarto de 0,04 y así sucesivamente. Entonces fíjense que los intervalos no están, las líneas verticales me marcan un intervalo y el otro. Este es un intervalo ancho, aquí tengo dos de igual tamaño, aquí tengo tres intervalos de igual tamaño, tengo otros dos distintos. Entonces yo podría decir, bueno, en estos dos, desde aquí, que sería desde el 0,12 hasta el 0,32, tengo dos intervalos iguales, yo puedo hacer ese cálculo con una regla de Simpson de 1/3. Claro, aquí estoy viendo todo esto con rectas, que sería la forma más simple de hacerlo, con la regla del trapecio en cada pedazo. Pero yo, si tengo intervalos iguales, puedo decir, bueno, de aquí a aquí hago una regla de Simpson de 1/3, de aquí a aquí hago una regla de Simpson de 3/8, porque tengo tres intervalos iguales. Aquí, como tengo dos intervalos iguales, que son del 44 al 54 y del 54 al 64, pues en esa zona, desde acá hasta acá, puedo hacer otra vez regla de Simpson de 1/3. Me quedan dos intervalos de diferente tamaño, que no tengo otra opción que hacer trapecio por aparte y trapecio por aparte. Y con eso puedo resolver el total de la integral. Si son muchísimos puntos, entonces viene el problema de analizarlos antes de decidir qué hacer, para poder, digamos, sistematizar de alguna manera el cálculo. Otro caso es cuando tú tienes integrales para situaciones de más de una variable, integrales dobles o integrales triples. Por ejemplo, si necesitas efectuar, este es un caso típico que se presenta con en muchos casos, el promedio de una función, pero la función es en dos dimensiones, la función es en el plano f de xy. Obviamente eso quiere decir que la función tiene alguna forma curviforme, pero es una superficie, y como depende de x y y, no es en dos dimensiones, sino en tres dimensiones, porque la altura de la función depende de x y de y, en este caso f de xy sería el eje z. Eso implica tener en cuenta las reglas de la integración múltiple. Yo tengo una integral de f de xy por dx primero y por dy después, la puedo tener al contrario por dy primero y por dx final, si intercambio las dos integrales como se ve aquí. O sea, eso es perfectamente viable desde el punto de vista analítico.
Entonces se aplica un método primero a la integral más interna, y si la variable de la integral más interna, la variable con respecto a la cual se está integrando, por ejemplo es y, todo lo que sea en x será constante para ese proceso, o se considera como si fuera constante, sale del proceso de integración y queda listo para la segunda fase, que es aplicar el método a la integral externa. Por ejemplo, vean este caso, aunque aquí no vamos a hacer el caso, la solución analítica de la integral, pero nos da una idea de lo que estamos hablando. Suponga que en una placa rectangular, un rectángulo, una superficie rectangular, la temperatura de los puntos de la placa no es uniforme, cambia dependiendo de la posición dentro de la placa, y la temperatura es función de x y está dada por esta expresión. La placa tiene 8 metros de largo y 6 de ancho, o sea 48 metros cuadrados. ¿Cuánto es la temperatura promedio de esa placa? La temperatura promedio implica medir en todos los puntos de la placa y sacar un promedio, pero medir en todos los puntos de la placa no es posible porque el número de puntos es infinito. Pero yo sí puedo muestrear. Entonces, si esta es la placa que tiene 8 metros en una variable, en una dimensión, 6 en otra, yo puedo mirar cuánto es la temperatura. Necesito tomar datos de muestra. Yo no conozco la función de la temperatura. Bueno, sí me la están dando aquí. La conozco, entonces quiere decir que acá, si no la conozco, tengo que tomar datos de muestra. Si la conozco, entonces puedo decir, mire, aquí vale esto. En x igual a 4, y igual a 0, la temperatura me da 64. En x igual a 8, y igual a 0, me da 24, y así sucesivamente, y ahí tengo al menos 9 muestras. Puedo tomar más, pero como estamos haciendo un ejemplo de aplicación simple, tomé las más pequeñas. Voy a devolver un momentico para volver a reiterar lo que decíamos aquí. Yo calculo primero en una dimensión y luego calculo, después de que haya hecho todos los cálculos en una dimensión, calculo en la otra. Entonces quiere decir que si yo tengo esta distribución de datos y yo hago la integral doble analíticamente, me va a dar 58,7. 58,6666. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada valor de y, para y igual a 0, aplico la regla del trapecio en x con estos tres valores. Para y igual a 3, aplico la regla del trapecio en x para estos tres valores. Y para y igual a 6, aplico la regla del trapecio en x para estos tres valores. Y luego los tres valores que haya obtenido los integro con respecto a y aplicando la regla del trapecio en la otra variable. Dicho en la siguiente forma: si hago esta regla del trapecio aquí, si hago esta regla del trapecio aquí, y lo estoy haciendo con la regla del trapecio, entonces encuentro que esto me da 448, esto me da 496, esto me da 226, pero todavía no he hecho la integral completa porque apenas integré con respecto a una variable. Ahora, esos tres los meto en la misma fórmula, pero con respecto a la otra variable, y me da 2668. Ahora, al dividir entre el área de la placa, porque tengo que promediar. ¿Por qué? Porque la integral que acabo de calcular aquí no es el promedio de la temperatura, sino es la suma de la temperatura. Es la integral con respecto a x y y, la integral doble. Entonces, me piden la temperatura promedio, tengo que tomar la suma, la integral de la temperatura dividido entre el área de la placa para poder establecer un promedio por unidad de área. Entonces me da 55.58 grados por metro cuadrado. El valor total, el valor real, era 58.66. Se diferencia porque recuerden que al hacer regla de trapecio yo uno los puntos con línea recta y es posible que la curva esté por debajo o por encima de esa línea recta. Ahora bien, si yo usara la regla de Simpson de un tercio, en lugar de usar aquí las expresiones de la regla del trapecio, usara para estos valores, o sea, calculando los valores necesarios, usara la regla de Simpson de un tercio, encuentro que el valor de la integral es absolutamente exacto al valor real. ¿A qué se debe esto? Les dejo la pregunta para que lo analicen.
Entonces, fácilmente lo hemos visto de una manera panorámica, conceptual, habrá que hacer ejercicio. Hemos visto que las reglas de las fórmulas de Newton-Cotes sirven para calcular de manera aproximada integrales en forma numérica, bien sea en una o en varias variables. Es más frecuente el caso en una sola variable, pero es exactamente extensible a varias dimensiones en la medida en que se necesite para resolver un problema. Bien, terminamos así la exposición de este concepto. Espero que haya sido de utilidad. Nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz resto de momento a continuación. Gracias.